¿Qué onda, weis? ¿Cómo andan? Bueno, en este video, como ven en el título, voy a hacer una crítica, o más bien un análisis a la compañía más grande de videojuegos que ha naufragado en el mar de la tecnología. En esta crítica haré un resumen de la larga vida de esta compañía, hablaré sobre sus consolas, franquicias, un poco de su competencia, mi calificación como compañía, su futuro en el mercado, entre otras cosas. Bueno, como ya les dije, empezaré con la historia. Esta compañía, llamada Nintendo, comenzó desde lo más abajo, siendo una simple empresa de cartas de un juego japonés, en este caso Hanafuda. Fusajiro Yamauchi creó esta empresa en el año 1889, esta empresa resultó popular, y Yamauchi empezó a contratar personal para extender sus productos. Pasaron muchos años, y la empresa creció. En 1956, Hiroshi Yamauchi, bisnieto del creador Fusajiro, se fue de visita a Estados Unidos con el objetivo de negociaciones, pero se dio cuenta de que la mayor empresa de cartas de ese país era una simple oficina, entonces notó el destino de las empresas de cartas. Yamauchi logró hacer un trato con Disney con objetivo de usar sus personajes en sus cartas y ganar más ventas. En el año 1963 Yamauchi comenzó a variar su tipo de trabajo, e intentó variar en las áreas de empresas. En ese tiempo empezó a probar suerte con compañías de taxi, moteles, una cadena de televisión, una compañía de comida, y muchas cosas más. Todos estos intentos fueron un fracaso exceptuando por los juguetes, ya que Nintendo tenía experiencia en esa parte, pero no tardó mucho para que esta también fracasara, destrozando las ganancias de Nintendo. Batallando contra la demanda, hizo un paso gigantesco para la vida de su compañía. Desde la intensa necesidad de las deudas y el fracaso de los juguetes, fue en 1970 cuando Yamauchi estaba en la fábrica, vio una mano blanca, creada por un empleado solo por diversión. Este empleado llamado Gunpei Yokoi fue un descubrimiento exitoso. Además de vender su invento, el empleado fue ascendido para desarrollar más productos. Aquí un paso sumamente importante para mí, lo más importante, la llegada de Shigeru Miyamoto a Nintendo, para mí el más grande creador de videojuegos y una leyenda de la creatividad espontánea, sumamente sorprendente. Miyamoto junto a Yokoi fueron los que llevaron a Nintendo a la cima, Yokoi como maestro y Miyamoto como discípulo. Para mí es impresionante, como una simple y normal empresa de cartas, pudo pasar a ser la mayor compañía de videojuegos existente. Es sencillamente sorprendente. Como les acabo de decir, es impresionante lo que pasó con Nintendo y su transformación. Introduciéndose en el extenso mundo de los videojuegos, en 1975 eran exitosas las arcades, pero las consolas hogareñas eran bastante raras. La primera consola que sacó Nintendo fue su propia versión de la consola Pong, la cual recordarán como una consola de un simple juego de tenis de mesa en 2 dimensiones. Tiempo después, dándose cuenta de que el éxito de los arcades, decidió sacar su primer arcade al mercado. En 1978 sacó el Computer Otelo, luego de eso sacó varios juegos famosos como lo es Donkey Kong, con el gran Miyamoto como creador, y Yokoi liderando la ola de juegos de Nintendo. Poco después el gran visionario Yokoi, haciendo otra vez de las suyas, creó el Nintendo Game Watch, una consola portátil, que surgió de un hombre que jugaba con la calculadora para quitarse el aburrimiento. Después de esa visión de Yokoi logró crear el primer juego portátil, agregando que creó la palanca o la cruz, que está presente en los controles de todas las consolas de hoy en día. Hoy en día Nintendo, como es lógico, apenas vio el avance del internet, se dio cuenta que no se podía quedar atrás y actualizó a Wii y a la DS, para la acción entre estos con el internet, como podemos ver hoy en día con el Wii, Wii y el DS y Wii. Creo que es la hora de hablar de un tema bastante bueno, que son las consolas. Primero les voy a hablar sobre las consolas de mesa, y después de las consolas portátiles. Como ya les he dicho, Nintendo sacó su primera consola en 1977, al avanzar en las consolas se fue destacando más a las consolas de mesa. Para mí el primer gran éxito de Nintendo fue la NES, que significa Nintendo Entertainment System. En 1985, debido a la piratería, y a que los jugadores les gustaba más ir a la recreativa, lo cual era muy usual, Nintendo tuvo una forma ingeniosa para luchar contra la piratería. Su idea era crear consolas caseras, de ahí nace la idea de la NES, una consola de 8 bits.
Como era de esperarse, la consola fue un rotundo éxito, y Nintendo la lanzó a toda América y Europa, además claro de Asia, y llegó a las 60 millones de ventas mundial. Acompañado con el NES, vinieron videojuegos de los que hoy en día todavía se hablan, y de ellos tenemos Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man, Final Fantasy, y Metroid, juegos de gala que estuvieron en la NES. Una de las observaciones que puedo dar del gran éxito de la NES, fue que Yamauchi, actual presidente en esa época, dio la orden de que la hicieran lo más económica posible pero sin descuidar la tecnología, dando como resultado una consola, sumamente barata. Luego del gran éxito del NES, Nintendo pensó, ahora mejoremos y actualicemos a la NES, ¿por qué no? Y llegó al mundo la SNES, que significa Super Nintendo Entertainment System, como era de pensar. Los seguidores de la NES no hicieron caso omiso, la SNES tuvo un gran éxito. Algo que debemos resaltar, fue la gran competencia iniciada en ese tiempo entre Sega y Nintendo, ya que en ese entonces Sega sacó al mercado su Mega Drive, tuvieron un encuentro en el que salió victorioso Nintendo porque optó por la sencillez y calidad de juegos y logró vender el doble de consolas que Sega. Acompañado de esta consola, llegó un extenso catálogo de juegos que hoy en día también recordamos. La avalancha de la SNES comenzó con Super Mario World, Super Mario Kart, Street Fighter, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Mario Paint, Super Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country, Super Mario World 2, Yoshi's Land, Kirby Superstar y Earthbound. Bueno, me molesta hablar de este tema pero no me queda de otra. Uno de los mayores y únicos fracasos ocurrió con una soñadora idea de Yokoi, era una nueva consola 3D, revolucionaria, pero no, lo único que logró fue un gran fracaso. Este ocurrió en 1995, creando la Virtual Boy, que a pesar de su interesante nombre, no logró hacer mucho estrago. Les contaré lo que pasó. Además de ser una consola incómoda, era en negro y rojo, y usualmente causaba mareos, tenía un catálogo de videojuegos patético de tan solo 22 títulos, tuvo muy escasa publicidad, y bueno, está bien de criticarla, ya que no es del todo reprochable, era una consola de 32 bits, y sí, se podía ver en 3D con buenos efectos. Después de la era dorada, del NES, y del SNES, no voy a mencionar lo del 3D porque no cuenta, vamos al grano. La Nintendo 64, calificada como una perla en la vida de Nintendo, causó una gran conmoción en el mundo digital, además de las nuevas escenas en 3D, las cámaras, los nuevos rotamientos, la nueva movilidad, la buena reacción, los botones, y muchas más cosas, siendo una consola de 64 bits, de ahí su nombre Nintendo 64, logró dar una gigantesca sensación, porque además de sus juegos fue una nueva dimensión respecto a jugabilidad, ya que comparada con la NES, pues ya sabrán el resultado. Respecto al catálogo de juegos, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Donkey Kong 64, GoldenEye 007, Star Fox 64, Mario Kart 64, Perfect Dark, Wave Race 64, y por último, el más recordado junto con Ocarina of Time, es Super Smash Bros. Además de este impresionante catálogo, también destacó varios accesorios, como los mandos de vibración, el stick de un dedo, y la opción de conectar los 4 controles. A pesar de toda esta renovación, no tuvo el éxito que obviamente se merecía, y para mí respecto a todo supera a la PlayStation, un 100%, no pudo ser pirateada a diferencia de la PlayStation, por lo cual perdió ranking, y dejó escapar varios softwares, los cuales tomó Sony. Ya todos conocemos a la consola con forma de cubo y no me vengan con eso de que no saben cuál es, la llamada GameCube, una de mis consolas favoritas ya que fue un regalo muy preciado, sacada a la luz en el 2001, nos llega una consola que, aunque no superó a su competencia, en este caso la PlayStation 2, y el Xbox, logró dar un paso sensible en esta era, a pesar de no ser la más popular para mí es mi preferida. Una de las cosas negativas de la GameCube, era que a excepción de su competencia era solo para jugar, y no tenía la opción de ver películas, ni música entre otras cosas que las otras consolas destacaban, y otra cosa negativa era que no contaba con la opción de juegos en línea, y no se podían jugar en internet, como con la Wii. Bueno, hablando de la mejor consola salida al mercado, encontramos a la Wii, hasta ahora, la mejor consola de videojuegos existente. A pesar de las críticas, generalmente negativas, no pueden negar la exquisita jugabilidad gozable con esta consola, la sensación en 3D, además de su poco consumo, son ilimitadas las cosas que pueden hacer con ella. Aunque Nintendo todavía no quiere compartir la consola para juegos y películas, la consola es excelente para casi todo, además de que se puede actualizar en internet, de fácil acceso.
Esta obra maestra de consola, fue mandada al mercado en el año 2006 después de lo que pasó con la GameCube. Nintendo debía resolver este problema, y pues lo hizo y mejor no lo podía hacer con esta consola, que es la más barata de las tres de su competencia, y si eres un güey de esos que dicen las estupideces de que la Wii es para niños, que la Wii es de chicos menores de 12 años, pues, mi amigo, te recomiendo juegues, Mahjong. Cuando juegues ese, hablamos y me dices qué opinas del Wii. El catálogo de la Wii, obviamente no se quedó atrás. Entre los juegos más exitosos tenemos The Legend of Zelda Twilight Princess, para mí uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, pero de él hablaré más adelante. Metroid Prime 3, Super Mario Galaxy 1 y 2, el renombrado Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii, Red Steel, Pro Evolution Soccer 2010, Fire Emblem, Kid Icarus, juegos importantes como Wii Sport Resort, Wii Music, Wii Play, Wii Fit y muchísimos más, que hicieron esta consola la mejor de hoy en día. Sé que muchos me odiarán, pero deben aceptar por los hechos que la Wii es la mejor. Jaja, solo bromeo. Cualquiera que piense lo contrario no tiene nada de malo, todos tenemos gustos diferentes. Bueno, ya era hora de llegar a este punto. Les voy a hablar de las consolas portátiles, uno de los grandes y mayores éxitos de Nintendo, al ofrecernos esta cantidad de productos portátiles, que últimamente en estos meses está sacando muchos. Primero hablaré de lo más recordable, y lo más simple, la Game Boy. Cuando la era de las consolas portátiles apenas comenzaba, en 1989 es lanzada al mercado la consola primera de una serie de videoconsolas que marcara el mercado, con más de 60 millones de consolas vendidas, atraídas al público ya que su consumo eléctrico era muy escaso a diferencia de su competencia. Nintendo decide que es hora de actualizar su producto para beneficio de todos, saca la Game Boy Pocket y junto con ella uno de los juegos más famosos hasta ahora, Pokémon. En 1998, queriendo realzar su preciado tesoro, saca la Game Boy Color, superando a las consolas anteriores por sus mejores gráficos ahora en color, y una velocidad más avanzada pero sin tocar su precio. Nintendo como siempre no se conforma con su producto. En 2001 decide que es hora de cambiar el prototipo, y lo demuestra en su nueva consola Game Boy Advance, una consola diferente a las anteriores de 32 bits, y mejorando más aún la pantalla, así marcando años liderando el mercado portátil. En el 2003 vuelve a rediseñar la Game Boy, ahora sí, muy diferente pero no descuida nada de nada, con la buena característica que es ahora su cómoda pantalla llamada pantalla iluminada frontalmente. En 2005 sacaría al mercado la consola portátil más pequeña del mundo con el nombre de Game Boy Micro, de tan solo 10 por 5 centímetros. A pesar de las críticas a la pantalla, yo la considero una gran consola. Aquí para mí la gran era dorada de Nintendo actualmente. En marzo del 2005 sale al mercado la consola que revolucionaría a todas las consolas portátiles, la Nintendo DS, una consola de dos pantallas, una de ellas táctil. Además del nuevo control táctil de la consola, es muy fácil jugar con otros jugadores ya que cuenta con una comunicación inalámbrica. También tiene una ranura para los juegos de Game Boy. Superando a su gran competencia la PSP de Sony, fue una consola que le dicta la victoria a Nintendo en las consolas portátiles. A pesar de los gráficos de la PSP, la opción de escuchar música y de ver películas, no pudo superar la gran inversión de Nintendo al hacer a la Nintendo DS. Un año después, en 2006, Nintendo mejoró su inversión en el DS Lite, queriendo hacer una consola más liviana y más pequeña. Mejoró en la mayoría de las cosas a su anterior consola. Ya marcado el camino de la DS, Nintendo hizo una gran mejora en su consola, creó la Nintendo DSi, una consola con un nuevo diseño, cámara de fotos, pantalla más grande, y memoria interna. Hizo una consola bastante útil y más abierta a las películas y música, como era de suponerse. Nintendo mejoró la DSi, con la DSi XL, aumentando la pantalla un tamaño muy considerable que hoy en día aún me sorprende su tamaño. Aún no acaba esto. En junio del 2010 es presentada la consola Nintendo 3DS, una consola que por lo que veo, será una gran sensación, que saldrá al mercado en febrero del 2010. Hasta ahora lo que se sabe es que podrás ver películas en 3D sin necesidad de gafas, tendrá dos cámaras exteriores, e imágenes estereotípicas.